Buen día, hoy voy a explicar lo que es mi proyecto de la garra hidráulica o el brazo hidráulico eh, hecho con base en jeringas. Este proyecto lo he realizado por partes, aquí como se ve lo he organizado por carpetas. La carpeta, la primera carpeta que aparece es la carpeta de la jeringa, en donde he creado el, la cosita de la jeringa, eh, la carcasa, y luego la he puesto en un assembly en donde le he puesto la animación como que estuviera en la vida real. Luego también he hecho eh, lo que es mi base, lo que es mi armazón del proyecto. Tenemos acá las dos planchas que sirven para base y que posteriormente se usan para girar. Tenemos el hombro, el antebrazo, el brazo, algunas eh, planchitas extras. Incluso acá he puesto una barra roscada que me ha servido también para unir varias partes del proyecto. Eh, Aquí he de recalcar que lo más eh, difícil son las medidas, porque eh, si no se tienen unas medidas correctas, el programa no, no permite que, que se puedan ver a veces algunas animaciones, o simplemente no se pueda crear el, la pieza como tal. Luego tengo la parte de la pinza. Eh, Acá he creado dos piezas para mi pinza. Luego he importado un assembly. En este assembly de la jeringa eh, que se une con estas piezas que he hecho aquí en este Part Studio, que es de la pinza. Esta pinza funciona como una tijera, se abre y se cierra. ¿Cuál tijera? Eh, la parte complicada acá fue pensar cómo hacer este movimiento que se abriera y se cerrara, porque eh, al no poder usar un cable, un alambre o algo así, eh, sino que usar piezas sólidas, rectas, es un poco complicado, pero no imposible, y se logró. Tengo también eh, la parte que he usado para colocar las jeringas y que no anden vagando ahí por el aire, ya que si andan vagando en el aire, pues básicamente lo único que se moverían serían las jeringas, y no el brazo, no haría ninguna animación. Las he puesto en un assembly en donde a modo de cápsula van a encerrar a lo que es la jeringa, y esto ayudará a que en la vida real a que la jeringa no suba ni baje. Y he creado acá una pequeña eh, pequeño como tumor, le digo yo, y básicamente acá he puesto un hoyo para que pase por ahí la barra roscada y pueda girar el, la parte de la jeringa, y así no tenga problema a la hora de bajar o subir ya sea el brazo o la parte del hombro. Esta también fue una parte complicada, pensar cómo hacer que la jeringa no se mueva, ya que si bien la jeringa su trabajo principal es subir y bajar, el, también hace un movimiento como de subir y bajar, pero en forma oblicua. Entonces para esto sirve esta parte, esta pequeña parte resaltada. Luego tengo la parte de donde he creado acá las piezas para bueno, las pequeñas barras roscadas que en la vida real estarían cortadas, o bien el tornillo. En todo el proyecto yo he usado como base em, la, las barras
de diámetro 5M. Entonces de ese calibre son las que yo he usado. Y ya tenemos acá lo que es el proyecto. He de decir que la parte complicada es el armado y pensar cómo se complementan las partes para formar la animación. Luego, acá tengo la parte de la base, todo el brazo, el antebrazo, la misma pinza. Esta es la parte que yo decía de las jeringas, y acá la pequeña parte resaltada para que se pueda mover. Y de igual forma que abajo, esas cápsulas también las he usado, por ejemplo, acá en la pinza para que luego no se mueva, y en la parte de abajo del eje, y aprovechando también en los controles. He importado tanto lo que son Part Studios como Assemblies. Se ha usado los dos métodos, y he de decir que los Assemblies simplifican demasiado. Es súper importante usar los Assemblies. Y acá tenemos los mates. Voy a explicar primero dónde los usé y cómo los usé, y ya luego enseñaré el funcionamiento. Primero, he creado un fasten que era en el origen. Lo he quitado. Luego he creado un grupo donde está toda la base, que sería la pequeña plancha, y la parte que va antes del hombro, o que forma parte del hombro. También he creado otro grupo que yo le he llamado el antebrazo. Es esta parte azul, para que se mueva al mismo tiempo y tenga que ahorrarme en animaciones. Luego el otro grupo que es ya la parte final del brazo. Igual la misma cosa, para que ahorrar animaciones he creado ese grupo y los he puesto con fastens, y luego ya se agrupan. Luego tenemos ya aquí la parte de las animaciones. La primera animación fue el giro del hombro, lo que es esta parte de acá. Esa es la primera animación. Ahí se puede ver el ángulo que le doy. De esa forma se limita tanto a la jeringa como al mismo brazo, para que no haya errores en la animación. Luego el giro del brazo, que sería esta parte de acá, para que suba o baje, de igual manera como con este, pero de una forma más horizontal. Luego tenemos el giro de jeringa, que es la parte que decía yo acá, que tiene que quedar un poco libre para que a la hora de subir o bajar la cosa de la jeringa, el palito de la jeringa, eh, también se mueva eso y permita una mejor fluidez, eh, en tanto en la animación como en la vida real. Luego tengo el giro de la jeringa, pero en la parte superior. De igual forma, tiene que girar un poco para que se permita el, la locomoción del brazo, y se pueda apreciar mejor. Luego el giro acá en la parte del hombro, en la parte eh, en la parte más inferior, en esta parte, y el mismo concepto, porque si esto no se mueve, entonces esta parte solo se movería un poco y no bajaría todo lo que tendría que bajar. Luego tenemos otro giro de hombro, pero este es en la parte superior, sería en esta parte de acá. Igual se le permite una cierta libertad para que a la hora de ir bajando o subiendo, depende del caso, se pueda
mover libremente, o bueno, con mayor facilidad. Luego se tiene aquí un revolute, que es para la unión de la cosa de la jeringa junto con el antebrazo. Luego todo lo que son los fasten, todos los fasten que no tienen nombre, son las uniones de las tuercas bueno, al lugar en el que los he predispuesto, que serían las uniones tanto acá en los hoyos correspondientes como fuera, para el mejor sostenimiento del proyecto. Todo esto son los fasten, todos estos son tuercas o uniones de tuercas. Aquí está otro revolute que sirve para unir la pinza a esta parte, que no se mueva y que a su vez también permita el giro de la pinza para que se pueda abrir y cerrar. Y acá tenemos más fasten, que sí son las tuercas. Todas estas son tuercas. Son uniones para las tuercas, perdón. Y llegamos hasta esta parte, que sería la parte ya más importante. Ya sería primero la unión al hombro, luego el eje. Se tiene un revolute para el eje de acá abajo, que si se nota acá, el eje principal es el de en medio. Estos dos solo sirven para uno, para equilibrio, y dos, para unir esta parte con la base. Se tienen acá, se usaron rack and pinions para el control de, de los movimientos a través de estas jeringas. El, mostraré una. Entonces, así como, bueno, en mi caso, yo he puesto que un slider que está en la jeringa, que es el que permite que la cosa suba o baje, perdón, eh, este determine el giro, en este caso del hombro. El siguiente sería para el brazo, que estaría más acá. Esta jeringa es la que controla el brazo. Esta jeringa, la primera, es la que controla la parte del hombro. Y se tiene también el control de la garra con esta tercera jeringa. Y por último, el control del eje. El eje inferior, que sería para que se mueva todo el brazo completo, y sería esta última. Se han usado tanto fastens como sliders y cilíndricos. También he usado el cylindrical mate, el slider mate, el revolute, en diferentes etapas, claro. Y también se aprendió a usar el mate connector, que es una parte que ayudó bastante. Por ejemplo, acá son son para las uniones que no están, eh, por ejemplo, al principio, al final y en medio, sino que lo quiere uno colocar en un punto específico. Entonces, para eso se han usado, y he usado varios. Aquí tengo uno, mate connector. Este es el número 20, he usado 20. Este es el último. He usado 20 de este tipo de mates para, como digo, para tener un mejor control. Y por último, que sería el funcionamiento de la garra. Esta primer jeringa es la que controla el movimiento de este brazo. Voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible para que se vea. Esta segunda jeringa controla esta parte, la parte superior.
esta tercera controla el cómo la pinza se abre o se cierra. Ahí se abre y ahora la vamos a cerrar. Luego la abrimos de nuevo y la volvemos a cerrar. Y por último esta, que sería para el eje. Podemos jugar con esto. Se puede abrir la pinza. Y por último voy a explicar los inconvenientes que se tuvieron. Como se habrá podido dar cuenta en esta última parte, esta cápsula de acá no se mueve y no se logra mover junto con el eje. Y lo voy a explicar. Eh, este esta cápsula debería ir un poco inclinada, pero OnShape no me dejó. No encontré la forma yo de lograr que eso se pusiera inclinado, entonces no me dejó. Y luego usando cylindricals y revolutes de todo tipo, no logré que esta pieza se uniera junto con la cosa de la jeringa para que al momento de abrirse y cerrarse se ese fuera junto con esas bandas. Entonces ese es el inconveniente, el único inconveniente, el más grande que veo yo. Y luego de eso otros inconvenientes serían, por ejemplo, el eh, que algunas animaciones no se pueden hacer con números positivos siempre. Por ejemplo, esta para la garra, que para que se abre y se cierra tengo que subir más el coso de la jeringa. Em, los otros sí funcionan desde abajo para arriba. Este funciona un poco más de arriba y sale más. Pero como digo, es por la animación, entonces tuve que usar una función de... Veamos si se puede ver acá. Aquí está. Esta función de dirección en reversa. Y así se logró que animar esta parte. Luego, otro de los problemas sería eh, que muchas veces se necesita eh, colocar mates en puntos específicos, entonces se tiene que usar los mate connectors y configurarlos, ponerles una posición manualmente, y de esa forma se puede eh, tener un mejor control. Todo eso, claro que lleva un poco de tiempo, pero se logró. Y por último, quiero decir que el pensamiento como tal de todo el proyecto también fue difícil porque no se podía usar el cinchitos o pegamento o algo así, entonces eso lo complicó, y también estoy agradecido con eso porque lo hace pensar a uno. Y eso sería todo por esta explicación en este video, y muchas gracias.